Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Marcado. Relato basado en experiencias reales de Rafael Solís. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Recuerden que pueden leer más historias de este escritor visitando la página de Facebook que dejaré en la descripción del video. Unos compañeros del TEC de Temazuchale y yo fuimos de excursión a una cascada llamada El Chuveje. Luego de un largo camino lleno de curvas y desviaciones en la sierra de Querétaro, por fin llegamos a una pequeña cascada rodeada de cerros y cavernas, de donde salía el agua helada que alimentaba unos riachuelos y le daba un aspecto bastante tranquilo al lugar. Tras pasar todo el día en la cascada, regresamos a la carretera y nos dirigimos a un sitio algo alejado para acampar, en un lugar conocido como Campamento Peña La Gloria, el cual estaba a unos minutos de ahí. El plan era continuar por la mañana a un lugar llamado Puente de Dios, en donde existen arroyos y cavernas que tienen ojos de agua en su interior, que hacen del lugar una grata experiencia. En general son lugares que están bien metidos en la llamada Sierra Gorda, y sus sinuosos caminos rodeados de cerros y árboles hacen que te la pases muy bien. Siempre rodeado de naturaleza y sitios bastante mágicos. Caía la tarde y la oscuridad del camino nos cubrió. Íbamos en una camioneta de transporte que habíamos rentado y el chofer era experimentado en caminos de la sierra, por lo que no nos tuvimos que preocupar bastante. Sin embargo, sentimos que le tomó mucho tiempo llegar a una desviación que llegaba directo al campamento situado a las orillas del río Escanela. Luego de adentrarse en un camino de brecha, el vehículo se tambaleaba por lo malo del camino y comenzamos todos a dormitar. Yo no podía dormir con ese bamboleo y el ruido del motor, así que venía con la mirada clavada en el camino empedrado. Todo a nuestro alrededor era total oscuridad, y solo se veía mi reflejo en el cristal. De pronto el camino se hizo plano, y el chofer le metió algo de velocidad. En un instante y sorpresivamente, saltó algo al camino que nos puso en alerta al chofer, al copiloto y a mí. Fue inevitable que frenara a tiempo, y sentimos el jalón y luego el impacto fuerte en la parte delantera del vehículo y el parabrisas. El golpe fue tal que el parabrisas se agrietó un poco y el vehículo se cimbró. Todos se despertaron alertados, y el chofer se quedó sorprendido con las manos aferradas al volante. A unos metros de nosotros pudimos ver una especie de animal parecido a un perro que estaba tirado en el camino. Algunos pensaron que era un venado por los cuernos que se veían. Bajamos todos a ver el animal que era, y las luces de la camioneta iluminaban parte de este. De primera impresión parecía un venado, pero era raro porque tenía el pelaje negro. Luego notamos que en realidad no era eso, sino más bien una especie de perro con cuernos. Nuestra sorpresa fue mayor, y nos entró un pavor indescriptible seguido por una sensación de extrañeza y repugnancia, ya que al ver las extremidades de este animal, las patas traseras parecían humanas, tanto así que eran piernas. Estas eran de piel negra y llenas de pelos gruesos, atrofiadas y con grandes uñas. A pesar de lo grotesco y el feo aspecto, eran piernas y pies con forma humana. Aquello era imposible y solamente porque todos lo estábamos viendo lo pudimos creer. La mitad superior del animal era una especie de canino. Incluso olía a perro mojado y excremento. Regresamos todos a la camioneta por los teléfonos para tomarle fotos, y antes de abrir las puertas el chofer, que se había quedado viendo al animal, cayó de espaldas gritando de dolor. El animal había recuperado la conciencia y corría hacia el bosque. Todos gritamos asustados y nos refugiamos en la camioneta presos del terror. No sabíamos qué hacer o qué estaba pasando. El copiloto, que también era guía de la excursión, levantó al chofer y lo subieron al vehículo. De ahí le dieron marcha y el motor de la camioneta rugió para alejarnos de ahí. Todos estaban sudando frío y algunos temblaban de miedo. En mi caso venía rezando, y no quería ver por el vidrio de la camioneta. Luego de un rato llegamos por fin al campamento. Revisamos el vehículo y tenía una gran abolladura en el cofre y el parabrisas.
el cual estaba estrellado con unas manchas de sangre que se notaban en algunas partes de la camioneta. Luego de revisar vimos que había algunas tiendas de campaña y gentes con fogatas que cantaban o cenaban. Al ver esto nosotros nos tranquilizamos y comenzamos a bajar las cosas para levantar las tiendas de nosotros. Nadie habló durante el proceso, y la tensión poco a poco fue bajando, mientras acomodábamos las cosas y preparábamos la fogata. Cuando menos esperábamos estábamos cenando alrededor de esta todos en silencio, hasta que un compañero rompió el silencio y dijo una palabra que taladró nuestras mentes. Aquello era imposible, cuentos de viejos para asustar niños, pero todos lo habíamos visto. Éramos 7 personas y ninguna estaba equivocada o alucinó con el encuentro con un ser de aspecto infernal. Era un nahual. Luego de eso todos comenzamos a platicar del asunto. La discusión llegó a tal grado que nos acostamos enojados, pero en realidad teníamos mucha tensión por pensar en esa posibilidad. Esa noche nadie pudo dormir. Los ruidos de los cerros y los animales que antes nos arrollaban ahora nos ponían en alerta, pensando que quizás aquella cosa regresaría para cobrar venganza. Al llegar el día, nos levantamos pesadamente para recoger el campamento y seguir a pie por el cañón de la Angostura y a Puente de Dios. Ya no fue lo mismo. Algunos nos queríamos ir y recoger todo, pero el guía nos alentó a seguir y a disfrutar del paseo. Calmándonos un poco seguimos y recorrimos caminos empedrados rodeados de vegetación, arroyos y cantos de avecillas. Cuando por fin llegamos al lugar, recorrimos el riachuelo entre pequeñas cascadas hasta llegar a una caverna por donde salía agua en forma de llovizna, la cual agudizó nuestros sentidos. Nos adentramos en unas cavernas y había unas pozas en la cual nos refrescamos y relajamos, además de una cascada que salía de la pared de la caverna. Aquel suceso de la noche anterior se nos fue quedando en el olvido, y la pasamos realmente bien. Serían como las 3 de la tarde cuando decidimos volver al campamento y comer. Todos estábamos hambrientos. Entre bromas y empujones llegamos a donde habíamos dejado nuestras cosas y comimos tranquilamente. Terminando empezamos a recoger todo para irnos del lugar. Eran alrededor de las 6 de la tarde, cuando esperábamos en la camioneta pero esta no arrancó. Mientras el chofer le intentaba dar marcha sin éxito, nosotros nos mirábamos entre sí y pensábamos que peor suerte no podíamos tener. Al final el chofer se rindió y se dispuso a revisar el vehículo. Al parecer una de las mangueras de combustible se había roto, por lo que empezó a la tarea de arreglarlo. El otro problema era la gasolina. No había suficiente para hacer el recorrido de regreso, por lo que se decidió que el hombre regresará a un pueblo llamado Pinal de Amoles, a donde cargaría combustible y conseguiría una nueva manguera, pero esto le llevaría mucho tiempo. Pero con algo de suerte regresaría hasta la mañana. Entretanto, nosotros debíamos pasar la noche ahí. El solo pensarnos nos hizo tener náuseas y malos pensamientos. Queríamos irnos y no sabíamos qué era peor: que nos agarrara la noche en aquella brecha y estar a merced de algo siniestro, o esperar en el campamento rodeado de otros campistas. La respuesta nos llegó de inmediato. El chofer consiguió que se lo llevaran unos excursionistas que iban saliendo y que llevaban el rumbo de Jalpan de la Serra. El guía nos alentó a preparar la tienda y la cena. Al calor de la fogata comenzamos a platicar tratando de no pensar, pero luego nos invadió el sueño a todos, así que nos metimos a las tiendas y nos dormimos. Durante la madrugada algo me despertó. Sentía una picazón tremenda en la cara y el cuello, así que me levanté muy espantado. Al revisarme vi que tenía hormigas rojas por todo el rostro y el cuello. Mi saco de dormir estaba lleno de ellas por un pedazo de chocolate a medio comer que había dejado. Maldiciendo me quité las hormigas que me dejaron un picor y unas ronchas enormes. A unos metros había una palapa en donde estaba una toma de agua. Cerca estaba el riachuelo, pero no me atreví a ir solo y mucho menos en la oscuridad.
Mi lámpara se había quedado en la camioneta y había que subir un tramo muy largo para llegar a ella, así que me dirigí a la palapa. Luego de lavarme la cara y refrescarme un poco, me quedé rodeado en la oscuridad, rodeado de atados de leña. Aprecié el cielo estrellado y los susurros del agua que provenían del cañón. Me tapé la cara con una toalla y de pronto escuché un aullido que hizo eco en las cercanías. Me alerté y traté de hacerme el valiente. Coyotes, pensé. Luego de ponerme la toalla de nuevo en el rostro me quedé en silencio. Y un sonido peculiar me alertó. Eran como unas pisadas que provenían de donde estaban las tiendas. Entreabrí la toalla y solo vi las sombras de las tiendas. Y luego mis sentidos se alertaron. Sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Con mis ojos desorbitados vi que detrás de nuestras casas de campaña se levantaba una sombra. Esta no era de una persona, porque de su cabeza salía una cornamenta. Luego se agachó y de pronto entre las sombras surgió la figura de un animal que andaba en 4 extremidades. Era el perro extraño que habíamos atropellado la noche anterior. Su andar era extraño. La parte superior era un conjunto de perro con el hocico enorme y jadeante, y sobre su cabeza parecían salir unos cuernos ramificados. Las extremidades delanteras eran unas patas enormes con uñas, y las traseras parecían piernas humanas deformadas sobre las rodillas, mismas que parecían que se habían dislocado hacia atrás para caminar. La piel negruzca y llena de pelo despedía un olor a perro y un hedor a mierda muy penetrante que me hizo temblar y sudar. No quería emitir ningún ruido para no alertar a aquella bestia. En su andar estuvo rodeando las tiendas como olfateando. Luego de un rato y al escuchar un ruido que provenía del riachuelo, se alertó y se alejó corriendo hacia una loma cercana, perdiéndose entre la oscuridad. Luego de un rato volví a escuchar el aterrador aullido que supongo sería ese ser. Yo estaba en shock, temblando y tratando de razonar, pero mi mente se bloqueó y todas las cosas que hasta el momento había pensado que no existían comenzaron a cobrar sentido. Lloré asustado por un buen rato y tardé mucho en pararme para irme a encerrar a la tienda. No dormí en toda la noche, ya que estaba prácticamente temblando del miedo. Por la mañana todos salieron descansados y me vieron pálido y enfermo. Les conté la experiencia de la madrugada, pero no me creyeron. Sin embargo, al revisar encontraron que alrededor de nuestras tiendas había rastros de orina y excrementos como marcando un perímetro alrededor. Ya no quisimos hablar de nada, y decidimos a irnos de ahí como fuera. A pesar de las súplicas del guía, tomamos nuestras cosas y comenzamos a caminar por la brecha hasta la carretera, la cual eran como unos 5 kilómetros de distancia. Cuando por fin salimos, esperaríamos a que pasara algún transporte y seguir hasta Jalpan de la Serra. Luego del éxodo por fin llegamos a Tamanzuchale, y yo en particular fui curado de espanto porque no podía dormir en las noches ya que esto había durado semanas. Mis compañeros no la pasaron mejor, pero estaban preocupados por alguna razón. Y luego de comenzar a asistir a clases, nos enteramos de una situación alarmante. Un maestro que era hermano de nuestro guía nos contó que su hermano, después de que regresamos del paseo, estaba completamente asustado y alterado. Le platicó que siendo de noche regresaron el chofer y él por la brecha por la que habíamos caminado, y que de pronto las llantas delanteras del vehículo se poncharon, y que al tratar de arreglarlas el chofer sufrió un ataque de un animal que lo hizo caer en un pequeño barranco, ocasionándole heridas muy severas. El guía al intentar ayudarlo también fue atacado por un animal horrible, que le mordió el brazo y que le desgarró parte de la espalda. Pensando que moriría, de entre el monte surgió un anciano que comenzó a dispararle al animal e hizo que éste huyera. Eso fue lo último que recordaba y luego apareció internado recibiendo ayuda médica. El chofer había muerto por las heridas y a él le amputaron el brazo por la gangrena que le produjo la mordida del animal, que suponíamos que era el mismo que habíamos visto en el paseo.
Aquel relato contado por el maestro nos hizo estremecer y sentir muchísimo miedo, a tal grado que todos estuvimos encerrados en nuestras casas durante un tiempo sin querer salir. Poco a poco fuimos dejando el miedo de lado, pero la sensación de ser observados durante la noche aún permanece. De hecho, en lo personal he podido escuchar durante la madrugada el aullido del animal cerca de mi casa, e incluso he visto sombras por las calles cercanas a mi casa, además de orines y excrementos que amanecen en la entrada. No sé qué pensar o sentir, pero mis padres han cubierto la casa con cosas esotéricas y unos curanderos han hecho limpias. Todos coinciden en que lo que nos acosa es un nahual, un brujo que domina la transmutación animal y que es necesario matarlo. No sé qué pensar, pero todo lo que vivimos fue real, y ahora temo por mi vida y la de mis amigos, porque no sé qué pueda pasar. Marcado. Relato basado en experiencias reales de Rafael Solís. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán.